Las ciencias penales, sobre todo en el INACIPE, desde su creación, han significado un punto de encuentro y todo un reto de multi y hoy, transdisciplina. Esta convergencia de saberes es en gran medida la generadora de esta chispa de creatividad y nodo del conocimiento del que se desprenden los grandes avances de la humanidad. Por esta razón, hemos creado algo para ti. Algo que seguramente te va a interesar. Si eres una de esas personas que se esmeran en observar un ángulo diferente de las cosas, si eres alguien que reconoce las fronteras de su disciplina como el punto de encuentro y partida del conocimiento y desarrollo de las ideas, pero sobre todo, si eres una de esas personas que es impulsada por una gran pasión por el conocimiento, el estudio y el análisis de las ciencias penales y la innovación, este foro es para ti. Te damos la bienvenida al proyecto transdisciplinario de ciencias penales e inteligencia artificial denominado CEPIA. Y te invitamos a vivir la experiencia de este proyecto del INACIPE creado para ti, porque solo aquí, en el INACIPE, se viven las ciencias penales. Hola, queremos darles la bienvenida a un episodio más de Proyecto CEPIA, el proyecto transdisciplinario de ciencias penales e inteligencia artificial que hemos desarrollado aquí en el INACIPE para todos y todas ustedes. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos en el estudio al doctor Juan Pablo Gudiño Gual. Juan, bienvenido. Muchas gracias. El día de hoy tenemos un tema súper interesante porque en anteriores entregas hemos platicado sobre este arribo de la tecnología, de la inteligencia artificial, casi como la cuarta revolución industrial. Y en cada una de estas revoluciones siempre ha habido un costo, siempre ha habido un daño de alguna u otra forma al medio ambiente, en este caso, pues a la naturaleza. Vamos a discutir cuál es este enfoque, vamos a ver qué tanto es o no este daño y cómo lo tendríamos que manejar. Muy bien, Juan, como tú sabes, tenemos un rompehielo y en este momento estamos escuchando una canción que nos trajiste de regalo. Bueno, la canción que les quiero compartir es una canción de Yes, es una banda de rock progresivo muy vieja y se llama Starship Trooper. Es una canción que tiene 3 partes, como el progresivo de ese entonces se hacía. Bien. Y tiene mucho que ver fundamentalmente no con un viaje de una nave espacial y con un viaje de algunas otras cosas, sino más bien con el viaje que el ser humano debe de emprender para hacerse consciente y tener una conciencia no solamente cósmica, sino del mundo y de su propio ser bajo una mirada diferente, bajo un agradecimiento incluso a los temas que tienen que ver con lo que lo rodea y tener un agradecimiento, por ejemplo, a la energía que produce el sol, a la energía que existe en estos campos grandes energéticos que existen, donde no podemos percibirlo porque a nivel atómico todo es movible, nada es duro, ¿no? Todo es suave y todo es maleable, aunque nosotros no lo percibamos. Y esta canción creo que es muy importante para el tema que nos toca hoy, ¿no? Que es el tema de la cuestión ambiental, cómo abordar el tema de la cuestión ambiental y la inteligencia artificial, ¿no? Sin duda alguna. Sé que tú tienes un interés particular en la filosofía, eres abogado de formación. Platícame, ¿por qué un abogado decide profundizar en el tema ambiental, en los derechos humanos? Platícame un poco sobre eso. Con mucha franqueza me dediqué al derecho ambiental desde hace más de 25 años, porque me parecía que el único bien jurídicamente tutelado que existe en el derecho
incluyendo lo penal, el bien jurídicamente tutelado se podía oler, se podía tocar, tiene un sabor y era perceptible con los sentidos. Es la única rama del derecho, desde mi punto de vista, que puedes ver lo que quiere tutelar el derecho, y lo que pretende tutelar el derecho es un sistema que es muy complejo de tutelar porque es un sistema científico, es un sistema que tiene mucho que ver con otras cuestiones que no son precisamente ni del ser humano ni jurídicas, sino son transdisciplinarias y son científicas. Entonces, a partir de ahí, decidí que el derecho ambiental es la rama que más me interesa, con la parte social, porque nunca estuve peleado con las matemáticas, ni con la física, ni con la química, ni con ninguna ciencia, y al contrario, mi trabajo ha sido darle una transcripción de lo científico a lo jurídico, pero sí pasando por todo lo que implicaría un análisis científico riguroso, ¿no? Desde matemático, químico, físico, biológico, y poder traducir eso a lo jurídico ha sido un reto maravilloso y muy interesante. Me dediqué porque me acuerdo mucho que en el derecho penal, por ejemplo, hablaban del cuerpo del delito y el público que nos escucha, que no son abogados, piensan que el cuerpo del delito es el muerto en caso de un homicidio, y no. El cuerpo del delito es lo que sanciona la ley penal, ¿no? Es la conducta de que el presunto responsable haya hecho lo que hizo, ¿no? Y que se acredite el cuerpo del delito y esa presunta responsabilidad. Es decir, es la conducta humana. Y en el derecho ambiental no hablamos de conducta humana, tenemos que referirnos a las formas en las que la naturaleza se expresa respecto del ser humano, no al revés, ¿no? Entonces, eso siempre me interesó mucho. Bueno, qué bueno que lo señalas, esa denominación de cuerpo del delito ya superada de alguna u otra manera, pero que nos ayudaba un poco a identificar, a poder encuadrar el pensamiento, la abstracción, con algo un poco más asequible al pensamiento del común denominador. Pero bueno, platicando un poco sobre estos retos, sin duda alguna, la inteligencia artificial es una idea, es una herramienta, es una construcción, es una forma de actuar disruptiva. Viene a cambiar muchas estructuras que venimos haciendo o utilizando de mucho tiempo. ¿Cómo poderlo asimilar? ¿Cómo poderlo explicar en tono ambiental o de derechos humanos? Esta disrupción que genera en el comportamiento, en los hábitos de la comunidad, de la sociedad, seguramente también tienen un impacto en el medio ambiente. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu idea sobre este aspecto? Me voy a detener un poco en la palabra disrupción. Okay. Yo creo que el mundo socialmente se ha formado por disrupciones, ¿no? Correcto. O sea, las revoluciones son una disrupción a una forma de ver al propio Estado, por ejemplo. La disrupción en términos hegelianos es ese pleito que hay con la tesis y la antítesis hegeliana para llegar a una síntesis, ¿no? Entonces, yo creo que todos vamos a disruptir, a ser disruptivos, siempre, desde el punto de vista de lo novedoso. Pero el tsunami de la inteligencia artificial, sin verlo como algo negativo, porque el tsunami puede ser muy negativo para los seres humanos,
los ciclones pueden ser negativos para los seres humanos y el ser humano solo se ve a sí mismo, pero no sabe que muchas veces el ciclón hace que se enfríen las aguas para que los ecosistemas marinos estén sanos. Entonces, pues sí tiran casas y... Pero si estamos en el tsunami de la inteligencia artificial y sabes surfear, pues vas a tener que agarrar tu tabla y surfear con la inteligencia artificial. Entonces, más allá de la disrupción, es cómo voy a hacer para que funcione el tema de la inteligencia artificial en la vida del ser humano desde el punto de vista de su relación con el medio ambiente. Y desde mi punto de vista, creo que es una gran herramienta, es algo que ya llegó para quedarse. Y la inteligencia artificial en 1997 le ganó a Kasparov el juego de ajedrez y al jugador número 1 del mundo, ¿sí? Kasparov, 1997 le ganó una computadora. O sea, la inteligencia artificial no está pensada ahorita, está pensada desde hace mucho. Sí. Este programa está pensado en la inteligencia artificial porque si bien me parece que este es el 5º capítulo, sí, en realidad no es el 5º, es el 6º, porque el primer capítulo es el 0. Llevamos más, de hecho. Ok. Sí. Pero me acuerdo que el capítulo 1 fue el 0. Sí, correcto. Es decir, hay un código binario de 01, 01, 01 y el 0 sí cuenta. Claro. Eso no es una disrupción, aunque la mente humana lo plantee como una disrupción. Entonces, la inteligencia artificial en el medio ambiente también tiene su propia carga. Tiene una carga importante porque la inteligencia artificial requiere de una serie de instrumentos materiales que al fabricarse provocan un impacto ambiental, ¿no? Okay. Mucha gente habla de cambiar coches de gasolina por carros eléctricos. Bien. Una batería de un carro eléctrico está hecha de litio. Uh-huh. En el momento en el que debe de desecharse esa batería, ¿qué va a pasar con el litio que tiene si es altamente contaminante? El mismo coche eléctrico va a estar construido por elementos que provienen de la minería, elementos que provienen de la propia energía de la industria energética, y entonces resulta ser que parecería que para el cambio climático es muy bueno utilizar un coche eléctrico, pero poca gente piensa en la fabricación de lo que implica un coche eléctrico. Lo mismo pasa con los paneles solares, lo mismo pasa. Entonces, si lo ves, la inteligencia artificial también tiene un costo, y tiene un costo medioambiental. Uh-huh. Respecto de su aplicación y respecto de la fabricación de esto. Y no solo un costo ambiental, tiene un costo laboral, uh-huh, tiene un costo en las artes, tiene un costo que al final la disrupción nos puede llevar a ser más humanos. Uh-huh. Es decir, los músicos pueden estar muy enojados porque ya hay canciones que puede hacer la inteligencia artificial con una voz de fulano de tal, y entonces yo hago una cancioncita y la inteligencia artificial me va a hacer todo lo demás. Sí, pero la inteligencia artificial no va a llegar a tal grado que un concierto pueda no ser plenamente humano y plenamente vivo, teniendo a tu artista enfrente, ejecutando el concierto con personas reales, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial o el siguiente paso en la materia ambiental es que nos volverá más humanos y sabremos entender al medio ambiente no desde el punto de vista homocentrista, uh-huh, sino desde el punto de vista del sistema ambiental, porque somos una muy pequeña parte del sistema ambiental. No somos dueños del medio ambiente, el medio ambiente es dueño de nosotros.
Mira, esto con lo último que acabas de señalar, eh, déjame hacer una pequeña pausa. Hiciste una analogía que yo creo que poca gente se plantea. Hoy, que en temporada de eh, huracanes y de lluvias, se tienen eh, efectos para la sociedad poco deseados, tú lo planteaste así. No es una decisión de alguien que quiera perjudicar al ser humano. Es un ambiente que se está desenvolviendo y que tiene sus efectos. Esos efectos, evidentemente, que a poblaciones, a lugares, pues los afecta de una o de otra manera. Eso no podríamos considerarlo, como tú bien dices, algo bueno o algo malo. Eh, bueno para quién, malo para quién. Eh, Creo que vamos a empezar a tocar un aspecto que es fundamental y que sí tiene que ver también mucho con el tema de la implementación o utilización de la inteligencia artificial en este ambiente disruptivo o revolucionario, y que tiene que ver con la pregunta, ¿habrá que ver esto desde un enfoque pro homine o habrá que verlo desde un enfoque pro natura? Tú hablaste de los elementos con los que se fabrican muchos de los artículos que hoy están eh, eh, introducidos en dispositivos que utilizan inteligencia artificial. Eso tiene un costo. Hablábamos de que toda revolución implica un costo. Este costo, ¿cómo sientes tú que lo estamos manejando? Tú como especialista, como hacedor de impactos ambientales, quiero además hacer alusión a que tu enfoque también tiene que ver con tu formación musical. Esta forma de analizar no es casualidad. Todo tiene que ver con un equilibrio. La convivencia del hombre, la convivencia de la tecnología y su entorno tiene que ver con un equilibrio. Y si hay algo equilibrado y estructurado en la vida, es la música. Entonces, platícame un poco, ¿cómo ves este equilibrio? Si se va a romper, si no se va a romper, utilizando o no inteligencia artificial. Yo creo que tendríamos que entender que, otra vez, el medio ambiente tiene un propio sistema. Y no es un sistema autorreferente o autopoyético en términos de Niklas Luhmann. Es un sistema es un sistema prácticamente cerrado que el ser humano pretende forzosamente apropiarlo incluso como un derecho. A mí me preocupa un poco que no terminemos de entender que la inteligencia artificial puede ayudarnos a interpretar el sistema ambiental. La inteligencia artificial puede ser motivo suficiente de un grado argumentativo bastante lógico para una sentencia. La inteligencia artificial puede ayudarnos a interpretar el movimiento sonoro más el movimiento natural. Es decir, la inteligencia artificial, si bien podemos ser disruptivos con ella o no por una novedad, me parece que puede ser una gran herramienta. Me parece que puede ser una gran herramienta en muchos sentidos, y más en el ejercicio de las profesiones. A mí me llamó muchísimo la atención, poderosamente la atención, uno de los capítulos de Sepia donde estaba
el primer médico que utilizó un robot para hacer una operación, me parece que a corazón. Y realmente quedé asombrado porque dije, claro, es la primera persona que salva una vida a través de algo que no se llamaba inteligencia artificial, pero fue producido por la inteligencia artificial. Es decir, hubo códigos binarios 01010101 para programar este robot y salvarle la vida a una persona. Si eso no es una herramienta, entonces pues vámonos a vivir a otra galaxia, porque entonces ya no entendimos nada de la vida. Y por el otro lado, el tema del medio ambiente, si lo dejamos de percibir con esa grandilocuencia y con esa soberbia de que el ser humano puede destrozar todo el medio ambiente, o puede crear todo el medio ambiente, o puede salvar todo el medio ambiente, estamos ante una visión brutalmente antropocéntrica. La Revolución Francesa tenía su justificación en la libertad, ¿no? Tenía su justificación en muchos valores que eran derechos fundamentales del ser humano hacia sí mismo. No tenía ninguna justificación en el medio ambiente, no se preocupaban por el medio ambiente. Es decir, las actividades humanas forman parte de este conglomerado social, de este tejido social, de esta forma de entender el mundo desde el punto de vista del ser humano. Y por eso esa canción de al principio, hay que tomar conciencia que hay otras dimensiones que el ser humano no está teniendo conciencia respecto de no verse a sí mismo, de no tener esta soberbia y esta grandilocuencia de que todo gira a su alrededor. Y en el medio ambiente eso es muy claro. Nosotros giramos con el sistema ambiental y somos un pequeño punto en el sistema ambiental que no somos absolutamente nada. A propósito de la música, quiero hacer mención. Hace poquito estuvo en México, yo creo que uno de los genios contemporáneos de la música, que se llama Steven Wilson, que plantea esto que estoy hablando, y en su concierto fue muy maravilloso ver cómo el overview, la vista, todos ya aprendimos a ver átomos, células y lo infinitesimal chiquitito. Y él lo hizo al revés. Él empezó a ver todo, macro, desde la Vía Láctea y más allá, mucho más allá, en este último disco, que solo son 2 canciones, claro, dura 45 minutos las 2 canciones, pero él plantea esta idea de dejarnos de ver el ombligo y volteemos a ver otra conciencia, como dice la canción que pusimos en este rompehielo, que es de los años 70, y ahorita en 2025 viene alguien que, por cierto, le remasterizó discos a ellos, y nos dice, hey, somos un punto en todo el conglomerado de este vasto universo y no solo del planeta Tierra. Entonces, visto así, la inteligencia artificial con el medio ambiente puede ser una muy buena cosa y una muy buena referencia para conocer mejor qué es lo que nos rodea y ponernos no en el centro de la discusión el ser humano, sino poner en el centro de la discusión el medio ambiente. Muchos cineastas lo han hecho, y no voy a hablar de Kubrick o de los grandes directores, no, de los que hacen las películas para niños, son maravillosas.
La Era del Hielo es una gran película porque habla de los picos estacionales, de los cambios que han existido en la evolución del planeta. Y bueno, pues los animales aprendieron y toda la fauna y la flora aprendieron a vivir en estos cambios, y el más fuerte, desde el punto de vista darwiniano, fue el que sobrevivió, ¿no? Vemos, por ejemplo, la otra película, Bird Bees, la de las abejas, no me acuerdo bien cómo se tradujo, donde la importancia de una abeja, no solo para el ser humano, sino para el sistema ambiental, ¿no? Y eso es difícil quererlo comprender. El Wall-E, donde al final termina sobreviviendo una cucaracha con un robot en un basurero, te habla muchísimo de que no podemos estar viendo de manera antropocéntrica los temas ambientales. Tenemos que ver los temas ambientales desde un punto pro natura, no pro homine. La utilización de la inteligencia artificial daña el planeta. La utilización de los servidores en donde habitan todos estos datos es una excesiva utilización de recursos naturales como el agua para enfriarlos, entre otros más. Sí, me estoy acabando un recurso que no es renovable, no es infinito, ¿no? Y el agua es un recurso del cual dependen no solo el ser humano, la vida en el planeta.